Conversamos con Laura Verón, presidente de Retinosis Pigmentaria Paraguay, miembro fundadora de la Alianza Paraguaya de Enfermedades Raras, miembro fundadora del Sindicato Mundial de Industria Rama y Servicios para la Participación de Personas Trabajadores con Discapacidad, SINTRAC. Laura Verón es cofundadora de la Alianza de Enfermedades Raras en su país, además de un sindicato mundial para personas con discapacidad y, por supuesto, la organización que más demanda de su tiempo y tal vez de su afecto, Retinosis Pigmentaria Paraguay. Un ejemplo, he escuchado a personas decir que es tal vez el referente latinoamericano por excelencia para definir el esfuerzo de una mujer que saca de su tiempo para trabajar, para educar a sus hijos, para sacar adelante su hogar y sin embargo no descuida una labor, una responsabilidad social. Yo me sumo al comentario de la mayoría, eso lo puedes escuchar que viene desde México hasta Argentina y en España. Ella es posiblemente el ejemplo más. Un honor y qué bueno que esté aquí también. Hola Laura. Bienvenida a una gran líder en toda Latinoamérica y parte, por supuesto, del equipo de asesores, Henry, y te faltó eso, de asesores, de colaboradores de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Yo quiero darles ese fuerte abrazo caluroso desde República Dominicana a Laura Verón. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un honor para mí poder estar este sábado compartiendo, bueno, con Kerden, un gran amigo, y con Henry. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Henry, por la presentación. O sea, no sé si soy todo eso, pero bueno, hacemos el intento. Son humildes, Henry. Laura, gracias por estar con nosotros. De verdad que como siempre es un honor conversar contigo. Y bueno, que pueda ser parte hoy día de nuestro programa y de la historia de nuestro programa, pues nos llena de un gran placer. Y nada, sé que tú estás muy activa a nivel general en todo lo que es el apoyo a organizaciones, a personas, dedicas mucho tiempo tratando de que las personas se informen y también que se formen cuando tienen el conocimiento de que, o más bien cuando tienen el diagnóstico de una condición visual como es la retinosis pigmentaria o alguna distrofia de retina a nivel general. ¿Cuándo inicias, Laura, a apoyar a las organizaciones y cómo te das cuenta, que viene, por supuesto, de un poquito más atrás, cómo te das cuenta tú de que tienes una condición visual grave? Bueno, voy a empezar contando. A mí me diagnosticaron retinosis pigmentaria cuando cumplí los 18 años, casi para 19, cuando estaba embarazada de casi 9 meses. Fue en la primera consulta que tuve que me dijeron, bueno, es una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, así está en el diagnóstico, que no tiene cura, usted se va a quedar ciega. Eso fue el diagnóstico y más nada. Bueno, el trabajo o el apoyo fue gracias a Henry. No hace como 6 años que nos conocemos. Yo empecé a recibir información a través de una lista que él tenía. La verdad que al principio no le ponía mucho cuidado porque eran audios muy, así con muchos minutos, muy extensos. Pero de a poco fui escuchando, o sea,
Yo sabía que tenía retinosis, pero hasta ahí, y que me iba a quedar ciega, pero no conocía nada. Entonces empecé a hablar más con Henry, me empezó a explicar, me empezó a invitar a charlas, a escuchar. Recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar a una oftalmóloga, retinóloga, wow, eso para mí fue como muy emocionante. O sea, yo quería salir y contarle al mundo lo que yo estaba escuchando, porque era mucha información que la mayoría de las personas con quien yo conversaba no tenían. Y de ahí fuimos trabajando paso a paso y bueno, hasta que un momento Henry me dice, Laura, ¿por qué no haces algo en Paraguay? Y yo le digo, no, yo no voy a hacer nada en Paraguay porque acá no pasa nada. O sea, yo prácticamente lo que pasa en Colombia me sé todo, porque ahí me formé, tomé cursos de ahí, o sea, infinidad de cursos, estuve durante la pandemia en miles realmente de reuniones sobre derechos, sobre empoderamiento, o sea, sobre políticas públicas, o sea, todos sobre las enfermedades raras, o sea, me involucré muchísimo yo. Y bueno, y hasta que un día de tanto conversar dije, bueno, voy a intentar a ver qué pasa, ¿verdad? Y bueno, y estamos hoy acá ya casi 2 años que estamos tratando de que las personas tengan información en Paraguay. Dentro de este recorrido, donde estaremos conversando de muchas cosas, nos comentes, Laura, tu diagnóstico: retinosis pigmentaria, retinitis pigmentosa, dice tu informe. En ese momento, porque sé que ahora conoces muchísimo, en ese momento justo cuando sales de consulta y llegas a tu casa, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te comportaste? Y fue muy difícil. Imagínate, estaba embarazada de 8 meses, mi primer hijo, ¿verdad? Ya, ya unos días después di a luz. Y yo fui porque tenía problemas de la visión, porque aparte tengo miopía y astigmatismo. Entonces yo dije, bueno, me voy, me van a dar unos lentes y regreso. Y ya cuando me dicen, bueno, usted posiblemente tiene esto, me empiezan a mirar los ojos, a dilatar y me dicen, no, sí, confirmado, usted tiene retinosis. O sea, yo en ese momento yo me quedé muda. O sea, yo tenía un nudo en la garganta que está ahora, lo recuerdo y siento que si yo abría la boca yo iba a llorar. O sea, yo no pude preguntar, yo no pude decir nada, yo me quedé con eso que me dijeron, usted tiene esto y se va a quedar ciega. Y en ese momento yo pensé, ¿cómo que me voy a quedar ciega? Estoy embarazada, ¿qué va a pasar de mi hijo? O sea, y no había tanta información como hoy día. O sea, recuerdo que lo primero que fue cuando llegué a mi casa, llorar y contarle a mi familia lo que estaba pasando, pero como que ellos no dimensionaban también porque yo me podía mover, sí tenía dificultad la noche, yo no sabía que ellos, o sea, yo siempre pensé que las personas veían como yo, nunca me imaginé que ellos no veían a los costados, o sea, que ellos ven por los costados, que ellos sí podían manejarse bien de noche, o sea, yo nunca me puse a pensar cómo será que ven mis hermanos, mi mamá y cómo veo yo. Yo pensé que eso se iba a solucionar con las gafas, ¿verdad? Con los lentes. Y fue difícil, muy difícil porque, como te digo, estaba embarazada y yo digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que le voy a ver nacer? ¿Le voy a ver crecer? Un mundo de preguntas, pero dije, no, yo no puedo darme el lujo de pensar en la enfermedad. Me fui, recuerdo que en un ciber me fui a investigar y la primera imagen que veo fue de dos niños con una pelota y que tenían ya la visión así en túnel. O sea, yo no tenía nada de información, o sea, yo leía pero no entendía qué es eso, nada. Yo dije, bueno, ¿será que me voy a levantar mañana y no voy a ver? O sea, lo que yo pensaba era eso. Me levanto mañana y no veo. Empecé a investigar un poquito de lo que había en aquel momento
y dije, no, mi vida no se va a detener por esto. Yo me olvidé de mi retinosis por muchísimos años. Yo traté de hacer mi vida normal, tenía dificultad, como te decía, por la noche, de día yo podía movilizarme sin ningún problema, pero me olvidé hasta que hace como 7 años entro a Facebook, pongo retinosis pigmentaria y me aparece un grupo. Y yo dije, yo pensé que era, qué sé yo, la única en el mundo con esta enfermedad, ¿verdad? Y veo que había muchísimos integrantes ahí. Bueno, y empecé a leer, no había realmente información, eran más personas. Y yo hago un comentario en una publicación, se contacta conmigo una gran amiga, que creo que es la que hizo toda esta unión, en parte porque ella, mediante ella, conozco a muchísimas personas hoy día. Me dice, tengo un grupo de WhatsApp de personas con retinosis, y yo, ¿cómo así? O sea, hay un grupo de WhatsApp con personas, y ella me dice, sí. Entonces yo ingreso y ahí conocí a muchísimas personas de diferentes países con retinosis y me dio miedo entrar a ese grupo porque la mayoría eran ya personas ciegas. Y yo dije, yo me vi reflejada en ese momento en ellos. Dije, yo me voy a quedar ciega. O sea, yo tengo una enfermedad porque yo me había olvidado. Y yo tuve mucho temor y empecé a interactuar de a poco. Ahí fue que le conocí a Henry y a otras personas y así. Y, y bueno, ese es prácticamente el proceso. Tenías 18 años, 18, 19 en ese proceso, te dan el diagnóstico, pero ¿en qué momento tú identificas que no puedes ver de noche? A raíz del diagnóstico empiezas a identificarlo de manera concreta o ya tú venías presentando dificultades nocturnas que venían años reflejándose y no lo habías tomado en cuenta? Como yo pensé que todas las personas tenían mi misma dificultad. O sea, yo me movía a la noche, pero no como los demás. Yo recuerdo que yo llegué a jugar fútbol en el colegio, cuando tenía 12, 13 años, yo veía las estrellas sin ningún problema. Sí tenía ya, yo creo que se manifestó más o menos más mi visión nocturna cuando empecé a los 15, 16 años. Pero yo en ese momento no pensé porque estoy perdiendo la visión o porque no estoy viendo, o sea, nada, nada. Ya cuando me diagnostican tampoco me explican, mm, no me dicen, bueno, esta enfermedad algunos puede ser la pérdida de visión nocturna, no me explican nada, entonces yo no tenía información. Y ya después interactuando en el grupo de WhatsApp es donde una va diciendo, otra persona va diciendo, yo no veo de noche. Y yo, ¿cómo así? O sea, esto es parte de la RP, ya teniendo información, fue que yo me di cuenta que es parte de la enfermedad, la pérdida de visión nocturna, el de no poder ver a los lados, de arriba abajo. O sea, yo nunca le pregunté a una persona, vos ves de costado, vos ves arriba, vos no ves bien de noche, o sea, nunca, o sea, para mí todos veían como yo, hasta que entré en ese grupo y ahí fue donde Henry enviaba información y empezaba a charlar con algunas personas y yo dije, entonces de la enfermedad, o no, o sea, lo demás sí pueden ver de noche bien, si ven arriba, si ven, o sea, fue así. Esto que nos cuentas, porque a los 18 años, a los 19, das a luz, Perdón, vives. Kerdeni, no te estoy escuchando. ¿No me escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? Sí, mejor. Sí. Ok, te comentaba que ya a tus 19 años, después de dar a luz, recibir el diagnóstico, vivir este proceso de duelo, te olvidas de la condición hasta cierto punto, porque, vaya, tienes la enfermedad, pero eres simplemente baja visión y como
no has sentido de manera profunda un avance, pues puedes hacer tu vida normal y te dedicas a tu casa, al hogar, a tu familia durante todo este tiempo. Luego te das cuenta de este grupo y hay un cambio importante en tu vida porque empiezas a conocer a profundidad tu condición, empiezas a conocer todo al respecto y entonces te conviertes en un apoyo importante para personas y agrupaciones. ¿Cómo pasa esto? ¿Eso sucede de una forma espontánea? ¿Te das cuenta que eso está sucediendo? ¿Te sentías tú en la necesidad de apoyar a estas personas, a estas organizaciones? ¿Te diste cuenta del liderazgo que estabas construyendo realmente? Es decir, todo esto que te pregunto, ¿en qué momento tú percibes lo que está pasando en beneficio del conocimiento de tu enfermedad a nivel personal, pero también en beneficio de tantas personas en toda Latinoamérica y de tantas organizaciones? Bueno, voy a agregar algo más, ¿verdad? Yo hasta ahora, hasta hace unos años, yo ahora pienso y digo, ¿verdad? Cuando mis hijos iban a sus actividades y siempre se hacía de noche, yo no los podía ver. Pero en ese momento yo nunca me puse a pensar por qué no puedo. O sea, me acostumbré tanto a mi visión y a esos truquitos que tenemos que nunca dije esto es por mi enfermedad. O sea, yo me olvidé totalmente de la retinosis y yo recuerdo que para verla a mis hijos, entonces ahí yo por la pantallita veía, ¿verdad? Cómo mis hijos tenían sus actividades, bailaban, porque siempre se hacía de noche. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando yo entro a ese grupo, Henry envía audios, ¿verdad? Hablando de la retinosis, bueno, yo empecé a conocer un poquito más de la enfermedad, un poquito más, o sea, en base a la experiencia de los demás integrantes. Decían, no, yo estoy ciego, pero nadie sabía todo lo que Henry, o sea, nadie, o sea, nosotros éramos ahí personas con retinosis para hacer amistad, para hablar, alguien está bien, un día otro está mal y así nos apoyábamos muchísimo. Tratábamos qué sé yo, vivir el día a día, pero el que tenía información era Henry. Como yo te dije, yo en principio decía, ¿qué es lo que tanto hace en una? Y cuando él empieza bueno, yo le empiezo a poner cuidado, yo digo que es todo esto. O sea, la retinosis, no sabía que había un examen genético, no sabía que era por genes, que muchos síntomas que yo tenía era por la enfermedad. O sea, yo me entero ahí, pero yo estaba tan feliz, o sea, quería que todos conocieran y supieran lo que yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Yo quería que todas esas personas sepan sobre su enfermedad. Entonces empezamos a hablar más con Henry, como yo te decía, me involucré. No, no porque quiero ser humilde ni nada, pero yo no siento que tengo ese liderazgo de la cual mencionaste, porque yo trato de apoyar a las personas con el tiempo, ¿verdad? Y si yo aprendo algo, quiero que los demás aprendan. Y eso también me sirve a mí apoyar algunas organizaciones, algunas personas, me sirve para también yo poder seguir aprendiendo. O sea, yo quiero que las personas se informen, que sepan, hoy día tenemos esa facilidad, ¿verdad? De entrar a Facebook, a una página web, o sea, lo que sea, y poner retinosis y leer. Y yo sé que para muchos es confuso, pero también hay charlas, congresos,
a las que yo les invito a las personas, escuchen, tenemos que saber de nuestra enfermedad, tenemos que saber qué pasa. Y poco a poco, yo no sé cómo fue que llegó, hasta hoy día pienso cómo fue que yo me llegué a involucrar tanto. Hasta ahora o sea, no me puedo explicar. Yo empecé a asistir a una asamblea que se hace en Argentina, me empecé a involucrar con las enfermedades raras, ¿verdad? Huérfanas o poco frecuentes, yo le dicen poco frecuentes, para ver si había una organización acá en Paraguay. Y era un mes no, otro mes no, nunca. Por todos los lados donde me iba, yo quería que apareciera un paraguayo, una paraguaya, una organización para poder trabajar, ¿verdad? Para poder trabajar en equipo, para saber qué pasa acá en mi país, porque yo tenía mucha información de lo que pasaba en México, en Argentina, de repente en España, en Colombia, pero lo que pasaba acá en Paraguay no sabía. Y fue así como que hasta hoy día yo digo, ¿cómo es que estoy involucrada en muchísimas cosas? O sea, no sé en qué momento fue como una cosa lleva a la otra y bueno, hasta ahora no me explico. Interesante porque según lo que comentas, fue fluyendo, se fue dando al punto de que hoy eres una paciente, una persona que eh, simplemente en tu condición manejas información de alto nivel con todo lo relacionado a las distrofias hereditarias de retina, a específicamente tu condición de retinosis pigmentaria, pero también de las enfermedades raras o poco frecuentes o enfermedades huérfanas, como bien nos comenta Henry. Y esto ha permitido pues que hoy seas parte de organizaciones que trabajan en beneficio de toda la comunidad. ¿Qué exactamente estás haciendo en la organización que estás con la que estás trabajando en Paraguay? Es decir, hoy día tienes algunas actividades donde estás fomentando el apoyo a distintas personas. Exactamente, ¿qué estás haciendo en Paraguay y cómo pretendes ayudar a tu comunidad? Bueno, que Reni, yo empecé a agrupar, dije, ya hablándolo con Henry, dije, bueno, lo voy a intentar. Empecé a agrupar a personas con retinosis. De ahí vienen personas con glaucoma congénita, también hay en el grupo personas que tienen Usher. Y es difícil, Kerdeni, lo que yo hago es que ellos, como lo había mencionado ya, que ellos se informen, o sea, que sepan de su enfermedad, porque tenemos derecho a conocer de nuestra enfermedad, porque acá en Paraguay, lastimosamente, no te dan respuestas, no te hablan de exámenes genéticos, si por ahí tenés suerte te hablan de una rehabilitación, o sea, acá no hay nada que tener, nada. Yo te puedo decir que las personas que yo hasta ahora voy conociendo acá de Paraguay, me voy a enfocar en mi país, no saben que existe un examen genético. Las personas se enteraron, no te voy a decir que gracias a mí, pero gracias a la información que de repente yo les envío, de la que hablamos y todo eso. O sea, no sabían que existe el síndrome de Usher. Cuando yo conozco a una persona que me dice, Laura, eh, me dieron tu número porque vos sabes mucho de retinosis, y hablando, conversando con la persona, me dice, también tengo pérdida auditiva, y yo le dije, o sea, entonces puede ser un síndrome de Usher. No siempre, ¿verdad? Pero puede ser. Y tanto así
que terminó siendo síndrome de Usher y que la persona ni sabía que es un síndrome de Usher. O sea, recorrieron, por decirte, muchos oftalmólogos, retinólogos, incluso ya con el examen genético en mano, fue y el retinólogo no sabía que era el Usher. Tengo el caso de una compañera que está en el grupo con su niña, que le habían dicho todo el tiempo tenés retinosis. Se hizo el examen genético. En el examen genético no arrojó ningún gen con distrofia. Ella fue nuevamente y los médicos le siguen diciendo, tenés retinosis. Pero en el examen genético está que no tengo una distrofia, que no hay un gen que cause esta pérdida de visión. O sea, yo quiero saber, una mujer a quien yo admiro muchísimo porque no baja los brazos, está todo el tiempo consultando con diferentes médicos diferentes, donde se le dice se va. Y vos decís, pero ¿qué está pasando? O sea, hay tanta información. O sea, yo como paciente te puedo decir que tengo más información que los médicos, no de todos, no voy a generalizar. Por ahí seguramente hay oftalmólogos y retinólogos que saben, que ojalá pueda conocer en algún momento, que sepan en realidad sobre las distrofias. Porque en cada consulta tenés retinosis pigmentaria, te vas a quedar ciego. ¿Imaginas lo que es eso para un paciente, que sigan dando ese diagnóstico? O sea, a mí me dieron ese diagnóstico estando embarazada. A muchas personas le dieron ya cuando tenían una carrera, ya cuando tenían un trabajo, y que le digan te vas a quedar ciego. O sea, ¿cómo salís de ese consultorio? Con el corazón partido en 1000 pedazos. O sea, es difícil la situación acá en Paraguay. Se desconoce totalmente la distrofia. Y si conocen, pero te dicen eso, lo básico. Entonces yo le digo, ya que no tenemos información que nos puedan brindar los médicos de acá, los especialistas, vamos a escuchar, vamos a aprovechar lo que hacen los demás. Vamos a aprovechar la información que no tenemos en nuestro país, pero por lo menos vamos a estar bien informados con las charlas, con los congresos que se hacen, ¿verdad?, en diferentes países. Tenemos que conocer. Entonces, cuando vamos a una consulta, yo soy de consultar periódicamente por la miopía. Yo nunca, cuando voy a un consultorio, digo, tengo esta enfermedad. Nunca. Yo espero que me evalúe el doctor y ya después me dice, ¿vos sabés lo que tenés? Y yo, sí. ¿Y qué tengo, doctor? ¿Verdad? Yo nunca espero, o sea, no soy yo la que le digo mi diagnóstico y me dice retinosis pigmentaria. Entonces yo le digo, doctor, ¿qué pasa? Y no, nada, hasta hoy día no hay cura y bueno, se va a quedar ciega. Mi experiencia es la de muchísimas personas acá. Entonces yo le digo, doctor, pero hay un examen genético que, no, pero acá no se hace. O sea, ¿para qué? Te hablan así y muchas personas no van a creer, pero te hablan así. Te dicen, ¿para qué te querés hacer un examen genético? Y eso porque vos te estás yendo con una información. ¿Entendés? Y de repente cuando vos le hablas mucho, ya te vas un poco informada que aparte pueden tener no solamente retinosis, también otro tipo de enfermedades en los ojos. Te dicen, bueno, te vas a hacer este estudio. Y ahí viene el segundo problema. Esos estudios no se hacen en los hospitales públicos. Te toca pagar de $100 y menos, 70, $80. ¿Cómo hace una persona para hacerse unos CT de 70, $80 si apenas tienes para la consulta, que son casi $20? Lugares donde es gratuito, tenés que madrugar, qué sé yo, como yo hago, yo madrugo, me voy, pero después te recetan los estudios para hacerte, para evaluarte. Llegó un punto, en un momento de mi vida, donde yo dije, yo ya no voy a seguir gastando una plata que no tengo cada año. Sé que hice mal en aquel momento, pero son caros. Entonces, yo creo que las personas dejan de ir a consultar y muchos siguen buscando y siguen consultando cada mes esperando que un oftalmólogo le diga si hay una cura.
es que los oftalmólogos regularmente cuando identifican a través del fondo de ojo lo que es la condición, pues ya dan el diagnóstico? Es la experiencia que recibes dentro de los pacientes con los que hablas regularmente? Sí, sí, con un fondo de ojo, con un OCT, te dicen tener retinosis, no te hablan del examen. No te hablan de un examen genético. No, no, Pero no te lo mencionan. es importante también destacar, y aquí me gustaría que entrara a la conversación Henry, para poder un poco poner en contexto también a toda nuestra audiencia, porque el tema del examen genético más bien los exámenes genéticos están teniendo un impacto importante en los últimos años, y es probable que muchos oftalmólogos pues no estén actualizados, y por eso la importancia de algo que nos comentaba Henry, que es el paciente empoderado, el paciente experto, el paciente informado. ¿Sabes? Henry salió. Sí, 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 se acaba de Henry ir. salió, pero justamente él no, nos comentaba esto, Laura, de cómo empoderar al paciente para que justamente haga esto que tú promueves, de que el médico se entere de los nuevos avances y que pueda también entender de cómo orientar al paciente de una forma efectiva. Vamos a intentar a contactar. Entró. Entró Henry nuevamente. Henry, ¿nos escuchas? No, pero Laura lo responde, sí, pero Laura lo responde muchísimo mejor que yo, seguro. Perdón, Henry. Que Laura responde eso muchísimo mejor que yo. Perfecto, porque estamos hablando justamente con pacientes que están muy bien orientados. Yo te daba el paso para que entre los tres un poco conversáramos justo de esta importancia que tiene el conocer por parte de los oftalmólogos, conocer de los últimos avances a nivel genético que actualmente pues están teniendo una relevancia y que quizás muchos oftalmólogos no están conociendo. Ahí tú nos Sí, puedes comentar tú un poquito de esto, Laura. sí, entonces en parte eso es el de poder empoderar a las personas. O sea, que como te había dicho, que conozcan de su enfermedad, porque solamente así se van con una información cuando tienen una consulta, ¿verdad? Y bueno, acá en Paraguay no se hace. Sí, sí, puedes hacer de forma privada, se manda la muestra fuera del país, pero tiene un alto costo al cual no todos podemos acceder. Entonces, como te decía, lo que tratamos es eso, o sea, lo que tratamos de hacer de Retinosis Paraguay es que las personas conozcan sobre su enfermedad, los avances que hay y que no pierdan las esperanzas, porque hay muchos avances. Es difícil, yo sé, porque soy afectada, es difícil, pero solamente dedicándole un poquito de tiempo, dedicándole un tiempito a escuchar. Cuando a mí me preguntan sobre otras enfermedades o retinosis, lo que sea, yo les digo, yo soy una paciente, yo conozco, pero yo prefiero que lo escuches vos mismo. Lo que hago es buscar una charla, una conversación, un conversatorio, lo edito, lo recorto, lo envío en forma de video, de audio, como prefieran, para que escuchen, porque es diferente cuando vos escuchás de los que saben, de los especialistas cuando están hablando. No es lo mismo que lo diga Laura Verón, que lo diga un especialista.
que sabe del tema, no, nunca va a ser lo mismo. Entonces, yo les invito siempre a que ellos asistan para que se empoderen. Solamente así podemos luchar y exigir, aunque no es fácil, de que podamos acceder a un examen genético. No quedarnos solamente con lo que te dice el oftalmólogo, que porque tenés ahí la retina con pigmento, no, retinosis. Acá no conocen Stargardt, ¿qué es esa enfermedad? O sea, cuando yo voy y le digo, doctor, ¿hay personas con retinosis? Me dicen, sí, muchísimo. ¿Y dónde están, doctor? En el campo. Imagínate esas personas que no tienen acceso a internet, que no tienen una persona cerca que les pueda por lo menos informar. Y yo digo, están solitas, están solos por ahí, y no, no es justo, tienen derecho a ser bien diagnosticados y que no pierdan las esperanzas. Laura, ¿cómo está actualmente Latinoamérica en torno al conocimiento de los pacientes? Es decir, tú que interactúas con distintos países, actualmente, ¿cómo se encuentran estos países a nivel de información en torno a las enfermedades raras, poco frecuentes, las distrofias de retina? Es decir, ¿qué está pasando dentro de los grupos que tú, con los grupos que compartes? La verdad que, Denis, que hoy día muchísimas personas están conociendo lo que es la enfermedad, ya sea retinosis, Usher o otras enfermedades raras. Yo veo que se están empoderando y tienen interés. No te voy a decir que el 100%, porque no es así, pero la mayoría de las personas con las que yo interactúo, porque yo estoy en millones de grupos de WhatsApp, pero todo eso son grupos de personas con discapacidad visual. Y me sirve muchísimo para compartir, ¿verdad? Como yo digo, para compartir, para convocar, para invitar, para lo que sea. Entonces yo veo que hay más interés, conocen más, incluso yo si encuentro una noticia de México, sé que todos no usan Facebook o no están en grupos de Facebook, entonces lo que yo hago es mandarle directamente a esa persona. O sea, si conozco a otra persona de Argentina que me dice, no, acá no pasa nada, acá no hay esto, le digo, no, estás equivocada, estás equivocado. Mira, esto está pasando en tu país, esto están haciendo, esto está pasando con esta enfermedad, pero siempre con, con fundamentos, con bases, con enlaces, ¿verdad? No es que lo digo yo siempre le envío con fuentes verdaderas. Entonces yo sí veo que se están empoderando. La verdad que sí, eh, hasta hoy día, personas que no sabían que existían programas para el computador, de repente vos hablas de eso y te dice, ¿qué es eso? Y vos le hablas y te dice, yo no sabía que existía. Hay personas que siguen aprendiendo, que siguen conociendo, así como tampoco yo sabía que existía todo esto. Pero sí, y ayuda muchísimo las redes, los grupos de WhatsApp ayudan muchísimo para que uno pueda compartir y los demás puedan aprender. Tú tienes baja visión y tienes buena movilidad. Eh, ¿Estás de alguna manera preparándote con todo este trabajo que estás haciendo para si la vida en algún momento te dice, bueno, ya el proceso para tus 60 años va a ser una baja visión profunda o una ceguera? ¿Estás tú de alguna manera preparándote a nivel de conocimiento y a nivel emocional para poder asumir eso que puede llegar en un momento? ¿Qué te digo, Kerden? Yo tengo baja visión, pero una baja visión que me permite aún ser independiente de día. De día yo puedo salir sin ningún problema, me puedo movilizar. Bueno, hay veces que uno tiene obstáculos, ¿verdad? Pero medianamente yo puedo salir, pero sí uso el bastón.
uso el bastón a donde quiera que vaya, yo llevo mi bastón. En la parte emocional, Kerden, te puedo decir que yo creo que uno nunca está preparado. Otras personas pueden decir que sí. Yo que interactúo con muchas personas que ya son ciegas, otros que están en el proceso, no es fácil. Yo creo que no estamos preparados, Kerden, y yo de repente digo, yo hasta ahora me olvido, de repente, o sea, yo tengo retinosis, o sea, me voy a quedar ciega, porque así te hacen creer, ¿verdad? Y hay casos que voy escuchando, yo tenía, ayer veía y hoy amanecí que ya no veo, y uno se asusta con todo lo que charla con las personas, ¿verdad? Y yo conozco tantas historias de cada persona que más allá de tener retinosis, no todos vemos de la misma manera, ni se manifiesta la enfermedad de la misma manera. ¿Entendés? Yo nunca me hice un tratamiento y bueno, con mis años tengo un resto de visión, no sé hasta cuándo, pero te puedo decir que yo no estoy preparada porque me asusta. Con toda la información que yo manejo, tengo temor de decir, bueno, ya no voy a ver. Tengo temor, sé que, y como le digo a mis amigos, a mis amigas, ustedes me van a tener que aguantar muchísimo, mucho, pero también sé que después me voy a levantar. O sea, sé que voy a tener ese proceso de duelo, como muchos lo llaman, pero también sé que después me voy a levantar, porque me va a doler mucho. O sea, yo estoy consciente. No voy a decir, ay, no, yo sé de la enfermedad, yo sé que hay muchos avances y no me voy a deprimir, no me va a dar fuerte cuando yo ya no pueda ser independiente, salir, ver el rostro de mis hijos. Estoy mintiendo. Me va a dar fuerte, duro, como se dice. Pero también sé que me voy a levantar. Me voy a tener que levantar, o sea, no tengo de otra. O sea, no tenemos de otra. O nos quedamos ahí a llorar todo el tiempo, o vivimos nuestro duelo, nos levantamos y decimos, se puede, porque yo sé que se puede. Conozco a muchísimas personas ciegas que hacen muchísimas más cosas que yo. O sea, que salen de noche. Yo no puedo salir de noche sola porque tengo temor. Y las personas ciegas salen. Entonces yo digo, si ellos pueden, yo también voy a poder. Pero no voy a decir que no me va a doler ni que estoy preparada. Voy a estar mintiendo. Cuando estás apoyando a las organizaciones y a los pacientes, sientes un gran compromiso porque dedicas mucho tiempo a cortar audios, a cortar videos, a pasar información. Eh, esto que realmente al momento donde estás, ¿qué resultado entiendes que ha tenido en la comunidad tan amplia que maneja de personas con algún tipo de discapacidad visual? La verdad, Kierden, y que esto demanda de muchísimo tiempo. Yo no pensé que, que iba a estar haciendo tantas cosas, pero sí demanda de mucho tiempo, de mucha responsabilidad, compromiso. Muchos dirán, bueno, Laura no hace nada, pero hay trabajos que no se ven. Y bueno, Henry que está acá presente no me va a dejar mentir. Yo no soy una persona que voy diciendo, bueno, yo le ayudo a estas personas, a este grupo, a nadie. No. A mí me gusta trabajar en silencio y dejar que de repente mi trabajo hable o el apoyo que doy hable. Y no sé cómo explicarte en mi país, o sea, el apoyo que yo les puedo, que les doy, y eso es que sigan teniendo fuerzas, esperanzas, y a todas las personas les digo lo mismo, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil, muy difícil. No estamos preparados, pero vuelvo y te reitero, o sea, la información tiene que ser en nuestro empoderamiento, o sea, uno cuando está informado se le despejan muchas dudas, más allá de los dolores hay esperanza
y quiero seguir haciendo cosas en Paraguay, por más que no se note, no es fácil. O sea, no es que yo hago una nota, como hace poco me dijeron, ¿y por qué no llevas una nota al Ministerio de Salud? O sea, si a mí me van a hacer caso con una nota, hago 10 por día. No es fácil. En una reunión mantuvimos con un director, el director general de los hospitales del Paraguay. Fui a acompañar a una compañera de una asociación y yo le hablé de la retinosis. Me fui como parte de enfermedades raras, ¿verdad? A hablar sobre la retinosis. Y me dice el doctor, yo le digo, doctor, ¿qué pasa con las enfermedades acá en Paraguay? ¿Por qué no hay especialistas? No solamente genetistas de lo visual, tenemos tres genetistas en todo el Paraguay. Ninguna se enfocan en lo que es la visión, ¿verdad? En las distrofias. Y me dice, no tenemos nada. Y yo le dije, ¿qué pasa con esas personas del interior del país que no acceden a una consulta? ¿Qué pasa? Y me dice, y no se puede hacer mucho, seguimos trabajando, sé que tenemos mucho. Yo le dije, es que, ¿cómo es posible que en Paraguay no sepamos cuántas personas con discapacidad hay? ¿Cuántas personas con baja visión? ¿Cuántas personas con discapacidad visual? ¿Por qué no tenemos un registro de cuántas enfermedades raras hay? Me dice, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Es lo único que me decía. Y llegamos a la conclusión que muchas enfermedades son mal diagnosticadas en Paraguay. Y cuando vos le escuchás a una persona que sabe mucho y que tiene un cargo importante que te dicen, eh, no se puede hacer mucho, solamente seguir trabajando, vos decís, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no buscar la forma de que hayan especialistas? ¿Qué pasa con esas personas que son diagnosticadas y le dicen tenés que irte a Brasil, tenés que irte a Argentina porque acá no hay tratamiento, porque acá no hay especialistas? Se van los que tienen, los que no tienen mueren, así de fácil, porque hay enfermedades, como decía Henry, que matan. ¿Qué pasa con esas personas? O sea, y duele mucho. Cuando vos te involucras, de repente que Reni, ya en el mundo de las enfermedades raras, escuchas tantas enfermedades que muchas veces dice, lo mío no es nada. Y es, es difícil, como yo digo, empezar en Paraguay, seguir haciendo cosas cuando no tenés apoyo. Es muy difícil. Muchos dirán o tienen desconocimiento cuando a mí me dicen, no, en mi país no pasa nada, en mi país yo digo, no, no digas eso, tenés esto. O sea, a mí ninguna persona me va a venir a decir, en mi país no hay esto, porque como yo empecé trabajando para grupos de otros países, o sea, sé lo que realmente está pasando, lo que necesitan, y las personas no entienden que mientras muchos están en sus casas, hay muchas personas que están tratando de hacer las cosas, y no es para beneficio propio, es para todas las personas. No Escuchando, es nos están fácil. viendo en muchos países. Sí, La verdad quisiera que desde ese gran trabajo que haces, le enviaras un mensaje a las familias, a los pacientes y sobre todo a los oftalmólogos que de alguna manera no entienden probablemente el proceso que viven los pacientes. ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas que te gustaría que te escucharan? bueno, si yo me voy a dirigir primero a las personas con una distrofia, les voy a decir que se informen, que aprovechen toda la información que hoy tenemos. O sea, no es tan difícil acceder a una información y que es difícil, yo los entiendo, tengo retinosis, pero que no pierdan las esperanzas, que sigan luchando, que sigamos luchando
mi grupo de Retinosis Paraguay son personas increíbles a quienes le amo y le mando un saludo enorme, que siempre me están apoyando en todo. Y ya a los médicos decirles que tengan un poquito más de empatía. A la hora de diagnosticar, que tengan empatía, porque muchas veces con esas palabras y no se dan cuenta están derrumbando la vida de una persona. Están literalmente derrumbando, porque es lo mismo que yo te diga te vas a quedar ciego, a que te diga un especialista te vas a quedar ciego, vos tenés una vida construida o estás empezando. O sea, te derrumba y muchas personas entran en depresión por, por cómo le diagnosticó un médico. Que tengan más empatía, y si es de los médicos acá Paraguay, le diría que vean la forma de enfocarse un poquito más en las personas que tenemos una distrofia hereditaria retina, que necesitamos ser diagnosticados con un examen genético, no solamente con un fondo de ojo, para poder acceder el día de mañana a futuros tratamientos. El tiempo en buena compañía se va súper rápido y quiero darle el paso a Henry. Está ahí Henry, ¿no? Sí, Henry, Sí, señor. quiero darte el paso porque escuchar lo que nos comentas, escuchar a Laura con su historia y con todo esto, también nos pone en situación de todas las enfermedades raras que actualmente están en una condición de huerfandad. Es decir, eh, tú lo decías al principio, Henry, lo decías en tu conversación, probablemente las personas que tienen una patología visual están en privilegio de poder interactuar, de poder recibir eh, algunos favores de la vida y muchas veces no lo entienden. En estos 5 minutos que nos quedan, 5 o 6 minutos que nos quedan, me gustaría que tú abogaras un poco por todas esas enfermedades raras y poco frecuentes que no tienen una voz, que justamente al ser huérfanas, pues la sociedad no saben que existen, no entienden que existe y piensan que simplemente está ese usuario de silla de ruedas por no tener piernas o esa persona ciega o esa persona sorda, pero no entiende que hay una cantidad de enfermedades raras y poco frecuentes que probablemente en el mundo existan 10, 15 o 20 casos de esa condición y que tú hoy también eres portavoz de esas condiciones a pesar de que padeces retinosis pigmentaria y que entiendes la importancia de divulgar, de promover el que las familias, el que los médicos y por supuesto los pacientes se empoderen para poder divulgar de manera efectiva las distintas condiciones que cada paciente padece de manera concreta. Sí. Denis, ¿me permitís un Yo, momentito? Sí, sí, Henry? claro, Laura. Bueno, sí, ya se está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar, agradecer a Iberoamérica, que fueron las primeras personas después de Henry quienes me abrieron la puerta para seguir aprendiendo, quienes me apoyan día a día, quien me da la oportunidad de aprender y realmente se siente el trabajo que están haciendo y eso a uno le da fuerza para continuar. Realmente lo mejor que me pudo haber pasado es estar en Retina Iberoamérica. Y cerré el año pasado con uno de los sueños más grandes que tengo de que empecé a involucrarme en esto, que era de conocer a una persona a quien yo admiro muchísimo, quiero y respeto, el señor Andrés Mayor Lorenzo. En su momento yo dije, algún día yo le tengo que conocer a ese señor. Se dio la oportunidad de estar en Retina Iberoamérica, después ya era, yo tengo que darle un abrazo a Andrés Mayor. Y uno de mis sueños fue
conocerle y le pude conocer a él y a todos los miembros de Retina Iberoamérica en el Congreso el año pasado. Así que muchas gracias a Retina Iberoamérica por el apoyo. Esas palabras las íbamos a dejar para el final porque ahí le diste un abrazo a Andrés Mayor, pero también le diste un abrazo a Henry y me diste uno a mí. Así que voy a dejar que Henry concluya para entonces celebrar ese abrazo juntos los tres. Cuéntanos, Henry. Mira, con respecto a las enfermedades huérfanas, lo que pasa es que no son muy conocidas porque la gente no sale contándole a los demás, mira que no tengo eh, estómago, o mi colon se dañó, o mi enfermedad que sea un mal olor, eh, que se van a dar cuenta en algún momento, pero y, y hay una cantidad de cosas que afectan no solamente a la persona, a su entorno inmediato, los compañeros de educación, la parte académica o de trabajo. Y la gente más al que no tiene piernas o al que no puede caminar o tenga y está en una silla de ruedas, yo, al que tiene unos audífonos y escucho, la gente no lleva que dice soy sordo o soy mudo, cuando trata de comunicarse es que se van a dar cuenta. Pero hay otras enfermedades que generan no solamente un dolor físico, es un dolor mental muy fuerte. En este caso, las personas que tienen que ser recuidadas son quienes los cuidan, las cuidadores. Es increíble el trabajo de estas personas, 20 horas, 7 días a la semana, tratando de hacer de algunos no sea un infierno. En este caso, hay algunas situaciones que son muy poco frecuentes. Entonces, la retinosis es la más común. Somos 2 millones de personas en el mundo, pero hay otras enfermedades como la atrofia geográfica y algunas discromatopsias y mucho más. El albinismo no cutáneo, casos de personas que tienen los síntomas en sus ojos, pero no en su piel, y otros que no saben que tienen. Cuando la enfermedad es huérfanas, desafortunadamente esto que voy a decir, de pronto resulta cruel, pero no hay necesidad de hacerle mucha publicidad porque tarde o temprano a cada uno lo va a tocar por algún lado. Eso ha avanzado mucho. Alguien de su familia con algún problema, y sobre todo por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Tantas cosas que generan alteraciones genéticas y comenzar ahí una cadena. Muchos comienzan a RP. Ya no es que viene el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Uno puede ser el primero en tener una RP de nuevo. Y cuando digo que todos van a estar indirecta o directamente afectados por una enfermedad, uno, entonces como si le pusieran un megáfono en el oído, ponga cuidado. Convencer a la gente de que se involucre, que participe es muy difícil, muy difícil. Pero cuando ya la persona tiene alguna razón, hijo, hija, papá, mamá, hermanos, esposo, pues ya dice que hay que hacer. Y eso es lo que está sucediendo. Es con Laura, eh, lo que dice de mí, dice todos estos adjetivos y más. Tú puedes preguntarle a cualquiera, puede preguntarle a quien la conozca. Hay algo que uno sigue aquí en mi país. Gente bien formada académicamente, doctores con doctorado en todo, que tiene el recurso económico, que tiene también algún poder político. Eso se puede encontrar en mi país fácilmente. Hablar con él no es difícil. Todos los días está él con algún grupo. Tener un amigo no es fácil. Esto sí que viene a ser más raro que una enfermedad rara. Un amigo que y Laura la podemos decir entre todos los que la conocemos, que sería amiga. Eso. Henry, la verdad que súper importante pues todo esto que hemos comentado
y que por supuesto tú nos comentas, importante que se entienda que las enfermedades poco frecuentes necesitan un gran apoyo de la sociedad, que existen, que están ahí, y que personas como tú, personas como Laura, están trabajando de manera constante para poder lograr pues que las personas que tienen alguna distrofia de retina, alguna enfermedad rara, alguna enfermedad poco frecuente, pues puedan sentir ese gran apoyo. Nos une a los tres, digamos que una condición de retinosis pigmentaria. También nos une ser parte de Retina Iberoamérica y por supuesto Laura agradecía enormemente pues el liderazgo que Andrés Mayor pues tiene en toda Iberoamérica y que por supuesto nos nutre a nosotros desde hace muchísimos años con su conocimiento, pero sobre todo con el cariño y el afecto que él nos da para que cada uno podamos hacer lo que tenemos que hacer, que es aportar un granito de arena para que en nuestros países podamos establecer la información, el conocimiento, ese cambio en beneficio de todos los pacientes. Laura, esta oportunidad de darle todas las gracias y todo el afecto a todo el equipo de Retina Iberoamérica. Bueno, como ya me había adelantado a eso, pero nuevamente agradecer a Retina Iberoamérica por la oportunidad de estar ahí, de seguir aprendiendo, del apoyo. Yo sentí muchísimo apoyo en el Congreso. No hubo mucho tiempo para interactuar porque fue un congreso espectacular, maravilloso. No tuve mucho tiempo, pero ese poquito tiempo que yo conversé con todos, lo único que me decían es, Laura, no te canses, no te rindas, porque todos empezamos así, una vez. Entonces, el apoyo que o sea, es que yo nunca voy a terminar de agradecerle a Henry por haberme presentado a maravillosas personas, que cuando yo de repente era una afectada más, quienes veía a esas personas en un congreso, en una charla, y nunca me imaginé que iba a poder estar trabajando con ellos. O sea, de hablar con ellos, estar en una reunión y más de haberlo conocido personalmente, fue como un sueño hecho realidad para mí, conocerte a vos, a Henry, bueno, y a todo lo demás. O sea, ustedes a lo mejor no dimensionan, como yo uso mucho esa palabra, que no dimensionan porque ya pasaron por ahí. O sea, por acá donde yo estoy, ustedes ya pasaron hace rato. Pero para mí eso tiene muchísimo valor, porque yo soy una ama de casa, yo no soy una profesional como todas o la mayoría de las personas que están en Iberoamérica, que eso no fue un obstáculo para que yo esté ahí. Todo lo contrario, yo sigo sintiendo ese cariño, ese apoyo, esa amistad entre todos, que en ningún momento me excluyeron por no tener un título profesional, porque lo más importante es el de que somos pacientes, que nos une muchas cosas, ¿verdad? El de seguir empoderando a las personas que puedan recibir un examen genético y que el día de mañana puedan acceder a tratamientos. O sea, yo creo que eso es lo que todos estamos haciendo en Retina Iberoamérica y bueno, abrazo gigante a Andrés, como ya lo había mencionado, que para mí es una persona, o sea, como un sueño hecho realidad de haberlo conocido personalmente, y también a Henry, y bueno, y a todos. Muchas, muchas gracias. A RP Laura, Colombia, por gracias. supuesto, que es el equipo que siempre me sigue. Gracias Laura, gracias Henry por haber llegado hasta aquí. Gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí siempre pendiente y por supuesto si le gustó este contenido, compártalo.